Buenos días, mi nombre es Ana García Gaspar, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es 21013846, licenciatura en Derecho. Mi asesor es José Luis Gaona Esparza. La materia es Protección Internacional en materia de derechos humanos. El reto es reto 5, criterios relevantes. La fecha es 1 de mayo de 2024. Aquí resolviendo el caso de Radilla Pacheco. Los hechos que sustentan la demanda de la comisión en el presente caso se refiere a la presunta detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, ocurridas desde el 25 de agosto de 1974, es decir, desde antes de la adhesión del Estado a la Convención Americana. No obstante, en el presente caso se alega que la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco tiene carácter continuo o permanente, que a la fecha no se conoce su paradero y que las investigaciones adelantadas al respecto no han producido resultado. 18. De esta manera, la Corte entiende que los hechos alegados a la conducta del Estado que pudiera implicar su responsabilidad internacional permanecerán vigentes con posterioridad a la entrada en vigor del tratado para México hasta el presente. La permanencia de esta situación no ha sido controvertida por el Estado. México alega que, por el contrario, el carácter continuado de la desaparición forzada de personas es irrelevante en este caso. La Corte observa que, conforme al citado principio, la regla general es que un tratado no tiene aplicación retroactiva sobre actos o hechos que se hayan consumado con anterioridad en su entrada en vigor, salvo que una intención diferente se desprenda del mismo o conste de otro modo. Ahora bien, surge del mismo principio que desde que un tratado entra en vigor es exigible a los Estados partes el cumplimiento de las obligaciones que contiene respecto de todo acto posterior a esta fecha. Ello se corresponde con el principio pacto sunt servanda, según el cual todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Con base en lo anterior, la Corte considera que la Convención Americana produce efectos vinculantes respecto de un Estado, una vez que se obligó al mismo, en el caso de México, al momento de que se adhirió a ella, es decir, el 24 de marzo de 1981, y no antes. De esta manera, de conformidad con el principio de pacto sunt servanda, solo a partir de esta fecha rigen para México las obligaciones del tratado, y en tal virtud es aplicable a aquellos hechos que constituyen violaciones del carácter continuo permanente, es decir, a los que tuvieron lugar antes de la entrada en vigor del tratado y persisten aún después de esa fecha, puesto que ellas se siguen cometiendo. Sostener lo contrario equivaldría a privar de su efecto útil al tratado mismo y a la garantía de protección que establece C-25, con consecuencias negativas para las presuntas víctimas en el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia. La Corte observa que la excepción interpuesta por el Estado se fundamenta en la presunción según la cual una persona desaparecida se tiene como muerta cuando haya transcurrido un tiempo considerable, sin que se tenga noticias de su paradero o de la localización de sus restos. El Estado sostiene que bajo un análisis de derecho y de jurisprudencia comparada, la muerte y alegada tortura del señor Rosendo Radilla Pacheco habrían ocurrido con anterioridad a la fecha de ratificación de la competencia contenciosa de la Corte el 16 de diciembre
de 1998, ya que desde la fecha de su detención, el 25 de agosto de 1974, habría transcurrido más de 24 años sin conocer noticias de su paradero. Mi conclusión: la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Radilla permite entender mayormente la proyección que las decisiones tomadas al respecto tendría para el Estado mexicano, sobre todo por el alcance que les ha dado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tales decisiones permearán a todos los impartidores de justicia y por tanto impactarán en la sociedad en general. La trascendencia de este caso resulta más evidente si se lo relaciona con el marco jurídico nacional en el que se escribe. Coincide con las últimas reformas en la Constitución Federal en materia de derechos humanos que cambiaron el paradigma de las garantías individuales que otorgaba la Constitución Federal por el reconocimiento de los derechos fundamentales del ser humano, así como del juicio de amparo como el instrumento de garantía de dichos derechos. Destaca asimismo la obligación que ahora se establece hacia todas las autoridades del país para que en el ámbito de sus competencias promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como hacia el Estado, de cual deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Gracias.